Propagación de incertidumbres, ejemplo con una esfera. Ahí vamos a ver la aplicación de las ecuaciones de propagación de incertidumbres. En este caso, en función de una sola variable. Ahí observan una esfera. Vamos a trabajar con esta esfera. Lo que vamos a hacer es medir el diámetro de esta esfera. La única variable en este caso a medir o la medida directa sería el diámetro de la esfera. Agarramos un calibrador digital, tiene una precisión hasta 0.01 milímetro. Agarramos la esfera, lo colocamos al calibrador y la lectura es 25.15 más menos 0.01 milímetros. 25.15 es el valor absoluto de la medida, del que estamos seguros, pero este último dígito es dudoso. Si lo presiono un poquito más, es 0.14. Si lo aflojo un poco más, es 25.16. Entonces, la sensibilidad del equipo es la incertidumbre de la medida. La sensibilidad del equipo es la incertidumbre de la medida. ¿Cuál es la sensibilidad del equipo? Es 0.01 milímetro. Esta es la medida del diámetro. Ahora vamos a calcular el error relativo porcentual de esta medida. La expresión está ahí. El error relativo porcentual del diámetro, de acuerdo a la propagación de incertidumbres, es la incertidumbre sobre el valor absoluto de la medida multiplicado por 100. Reemplazado sería 0.01 milímetros sobre 25.15 milímetros por 100. Esto es igual a 0.04% de error en la medida. ¿Por qué trabajamos solo con dos decimales? En la parte experimental, el número de decimales con que se trabaja depende de la precisión del equipo. En este caso, la precisión del equipo es con dos decimales y eso es lo que estamos considerando para trabajar, para hacer los cálculos de propagación de incertidumbres. ¿Cómo calculamos o con qué ecuación calculamos el volumen de una esfera? Ahí tenemos volumen de la esfera es igual a 4/3 pi por radio al cubo. Pero no me conviene expresar en función del radio, porque el radio de una esfera no se puede medir. Lo que sí se puede medir es el diámetro. Y en propagación de incertidumbres se considera la medida directa. En este caso, la medida directa sería el diámetro. Esa es la razón por el que se trabaja con el diámetro. Observen esta ecuación de que el volumen depende de una sola variable. Y esa variable es diámetro. Depende de una sola variable independiente. Y eso es diámetro. Si eso es el caso, escribimos el volumen como pi sextos diámetro al cubo. ¿Cómo calculamos la incertidumbre debido a esta ecuación? La incertidumbre calculamos la incertidumbre de Z, así es como aparece en la guía. La incertidumbre de Z es igual a la derivada de la función que depende de una sola variable con respecto a esa variable independiente, en este caso X. Valor absoluto de esta cantidad multiplicado
por la incertidumbre de la variable. En nuestro caso, la variable dependiente es volumen y la variable independiente es diámetro. Derivamos la variable dependiente con respecto a la variable independiente y a ese valor absoluto multiplicamos la incertidumbre de la medida. En este caso, la incertidumbre del diámetro. Ahora vamos a calcular el volumen, el valor absoluto del volumen. Si calculamos ese valor con pi sextos diámetro al cubo, lo que estamos calculando es el valor absoluto del volumen. Y eso es pi sextos 25.15 al cubo. El resultado es 8.329.38 milímetros al cubo. Seguido a esto, vamos a calcular la derivada del volumen con respecto al diámetro cuando el diámetro es igual a 25.15, porque eso es la medida absoluta. Entonces, esta derivada de volumen con respecto al diámetro es 3pi sextos diámetro al cuadrado. Claro, si derivamos esto, 3 viene a multiplicar, n menos 1 sería 2. Y esta es la derivada. A esa expresión reemplazamos el valor de 25.15 al cuadrado de acuerdo a esta expresión. El resultado de esa derivada es 993.56 milímetros al cuadrado debido a ese dato. Y esa es la expresión que tenemos. Hasta ahí ya tenemos el valor de la derivada del volumen con respecto al diámetro. También conocemos la incertidumbre de la medida del diámetro, que es 0.01 milímetros. Con estos dos datos ya podemos calcular la incertidumbre del volumen. La incertidumbre del volumen es el valor absoluto de la derivada del volumen con respecto al diámetro multiplicado por la incertidumbre de la medida. Y eso es igual a 993.56, que es el valor de esta derivada, por la incertidumbre, que es 0.01. Todo esto es igual a 9.94 milímetros al cubo. Le faltan sus unidades, es en milímetros al cubo. Y el valor absoluto del volumen es 8.329.38 milímetros al cubo. Luego, la incertidumbre, la propagación de incertidumbre del volumen es 9.94 milímetros al cubo. Todo esto lo vamos a expresar al volumen. En general, la expresión general del volumen sería 8.329.38 más menos 9.94 milímetros al cubo. Eso sería el volumen. Ahora fíjense, ahí una vez que se tenga el valor absoluto del volumen más la incertidumbre del volumen, esto es el valor de propagación de incertidumbres, más el valor, más menos el valor de la incertidumbre del volumen que acabamos de calcular con esta ecuación. Esto es el resultado. Si calculamos el error relativo porcentual del volumen, la expresión sería que es igual al valor absoluto de la incertidumbre del volumen sobre su valor absoluto de medida por 100. Y eso es igual, la incertidumbre del volumen es 9.94, eso es lo que colocamos ahí. El volumen, el valor absoluto del volumen es 8.329.38 multiplicado por 100. Y eso es igual a 0.12%. 0.12%. Fíjense, el error de la medida del diámetro, el error relativo porcentual de la medida del diámetro fue de 0.04%. Ahora, una vez calculado el volumen de la esfera,
el error relativo porcentual ha crecido hasta 0.12%, pero ni siquiera llega al 1%. Entonces, esto sería el resultado de la propagación de incertidumbres aplicado al volumen de una esfera.